Bueno, internautas, público en general, estamos aquí nuevamente en esta transmisión de esta primera feria virtual del libro que organiza la Sociedad Liberteña de los Libros. En esta oportunidad nos engalana con su presencia José Gabriel Vázquez Castañas, un psicólogo español. Muy buenas noches. Bueno, aquí en España ahorita son las 9 de la noche. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches ahí en España, buenas tardes ahí en Perú. Bien, gracias. Bueno, José es su primer nombre, pero vamos a llamarle un poquito más Gabriel, estamos más familiarizados, ¿no? Entonces, bueno, Gabriel, vamos a empezar en un poco de tu biografía. Bueno, como lo había mencionado, ¿no? Gabriel es doctor en psicología, es psicólogo social y actualmente se desempeña como profesor universitario en la Universidad de Greenwich. También es ensayista y desde mediados del año 2020 es miembro de la mapa de expertos de la Foundation Learning Business Innovation, y actualmente activista en economía digital gratis. Deben recordar que Gabriel es gallego, él nació en Lugo en 1963. Bueno, las 3 décadas de actividad profesional han estado centradas sobre todo en lo que es la investigación social, la labor docente y la divulgación. Al principio como institutos Corporación Voz de en el que desde su creación y durante 20 años, de 91 al 2011, ha dirigido más de 1.000 estudios y trabajos de muscólogos, entre encuestas, sondeos electorales, sondeos de opinión pública, estudios de mercado, tanto de ámbito regional, nacional e internacional. Muchos de ellos son repercusión en los medios de comunicación. Bueno, entonces vamos empezando ya con lo que les interesa a todos ustedes, que es una parte de lo que es la presentación del libro que nos viene a hablar un poco Gabriel. Nuestra identidad evolutiva como individuos. Y aparte de ello, también Gabriel compartir más información todos que es bastante relevante en la actualidad y entonces Gabriel dejo Resulta que el mes pasado, el 23 de mayo, se publicó una investigación en la revista Nature y que fue a nivel de todo el mundo, pues salió en los medios de comunicación sobre un equipo de investigación multidisciplinar, internacional, con especialistas en la inteligencia artificial, genetistas, antropólogos, y venían a decir que estuvieron estudiando desde el punto de vista genético, sobre todo, pues cuáles eran nuestras huellas específicas, ¿no? Cuál era nuestra seña de identidad, nuestra esencia, por así decirlo, en términos más filosóficos, ya que estamos en esta sociedad liberteña de filosofía y cultura, a la cual agradezco ante todo su invitación y también a los asistentes oyentes su interés, ¿no? Entonces, en esta investigación resulta que de nuestro ADN y del estudio genético salieron 267 genes, entre los 25.000 o más de 25.000 que tenemos, pues imaginemos que no es mucha cosa, pero eran los, digamos, únicos e identificativos de nuestra especie Homo sapiens. Y resulta que esos 267 genes, con las tomografías y los escáneres cerebrales y no sé qué que hicieron, la resonancia y todo eso, pues observaron que se correspondían con la capacidad, que ellos llamaron
muestra de que tenemos solo los Homo sapiens. Y esa, según ese estudio, esta investigación, repito, a nivel genético ya, es decir, tangible, con pruebas empíricas, pues resulta que hace 2 años, cuando yo publiqué Homo sapiens, animal de realidades, desde el punto de vista de las ciencias sociales, pues llegaba a la misma conclusión y, de hecho, en el libro, en un apartado que se titula Nuestra razón de ser y éxito evolutivo, decía que aunque no era una competencia dentro de mi especialidad, pero quizá esta capacidad era la que nos había traído hasta aquí y no, por ejemplo, a los neandertales. Y resulta que esta investigación genética dice, esta es la capacidad que nos ha traído hasta aquí y no, por ejemplo, a los neandertales. ¿Qué quiero decir con esto? Que vosotros sabéis, los que conocéis la filosofía, un poco de los autores de la historia, etcétera, que la gran pregunta ha sido hasta ahora, pues, ¿quiénes somos? ¿No? La naturaleza humana, nuestra esencia, la identidad que se ha escrito, debatido, ríos de tinta, como se suele decir, y de debates, y hasta ahora no habíamos llegado. Precisamente, yo en mi tratado, como sociólogo, como investigador, pues empecé, pues vamos a empezar primero para identificarnos quiénes somos, ¿no? Por eso publiqué esta primera investigación. El segundo objetivo era decir por dónde vamos, por eso se llama el segundo libro tomo guía existencial para el ser humano. Y el tercero era pues, ir cómo, ¿no? A través, sobre todo, de la inteligencia social, que es también a lo que nos caracteriza. Bien, pero volviendo a este primer volumen, el de Animal de Realidades, la cuestión es que ratificar desde el punto de vista científico más tangible, ya sabéis que las ciencias sociales tenemos el hándicap, bueno, primero que algunas como la sociología, aún muy recientes, o la antropología, son ciencias nuevas, pero sobre todo la tangibilidad, ¿no? Bueno, la antropología aún están ahí los restos fósiles, pero nosotros en la filosofía, en la sociología, incluso en la psicología, etcétera, en las ciencias llamadas sociales, pues, o humanidades, pues tenemos ese hándicap para poder demostrar empíricamente nuestros hallazgos o nuestras hipótesis, ¿no? Normalmente lo que nos apoyamos, o por lo menos, es en la experiencia, en la realidad social, que ahí vienen las interpretaciones diferentes, y cada uno, pues unos decían, bueno, pues que nuestra tecnología es lo que más nos destaca, no, nuestro lenguaje es lo que más nos destaca, no, es que la religión es lo que más nos destaca. Bueno, era todo una amalgama de posturas, de criterios, y verdaderamente no había nada cierto, por así decirlo, o sea, seguro. Esta es la primera vez en toda nuestra historia, y sobre todo ya me voy a remitir desde Aristóteles para acá, desde hace 2000 años. Aristóteles, digo Aristóteles porque ya sabéis que fue el que nos definió como el animal social, político, racional, y fue un poco la definición que perduró de nuestra especie, y que además René Descartes, pues, encabezó después con la revolución, con la Ilustración, y dio lugar a la revolución científica. Claro, el haber puesto el acento en la razón, pero desde el siglo de las investigaciones en el siglo XX, pues ya sabemos que hay más animales racionales, hay más animales con tecnologías, hay más animales. La cuestión es que no era cuestiones de cantidad
pero esto no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de esencia, de aquello que, ¿por qué? Que además da base a esas preguntas tan filosóficas de ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué la evolución nos ha puesto aquí o dejado llegar hasta aquí y no a otras especies, por ejemplo, ¿no? A otros homínidos o otros humanos, porque los denisovanos o el hombre de Luzón o los neandertales, ¿por qué? ¿Por qué? Y resulta que, claro, básicamente mi investigación era voy a estudiar, voy a investigar aquello que nos especifica, que nos hace específicos dentro de que casa muy bien con lo de especie. Siempre, siempre, y lo quiero dejar muy clarito, nada de diferenciar, es diversificar lo que nos diversifica. Diferenciar, además en nuestro mundo humano donde muchas veces acentuamos las diferencias de todo tipo, no hace falta que las señale, desde el color de la piel, ideológicas, religiosas, etcétera, etcétera. No, en el caso de la naturaleza, igual que sí, que con respecto a los demás animales, nos quedamos más evolucionados, etcétera. Todo el mundo, digamos, vivo, las plantas, y resulta que ya sabemos que venimos todos de la misma sopa biológica, de la misma célula llamada Luca, o identificada por los investigadores, etcétera, etcétera, que tenemos todos diseños morfológicos muy similares, que tenemos genes compartidos hasta con una levadura, con una mosca, con un chimpancé. Entre nosotros mismos solo nos diferenciamos un 0,1% de esos genes. Que las plantas tienen 3 veces más genes que nosotros. Por ejemplo, un girasol tiene 3 veces más genes, nosotros 25.000, bueno, pues un girasol tiene cerca de 90.000 genes. Entonces, los tiros no iban por ahí. Los tiros no es algo del cuerpo, no es ni tampoco el famoso cerebro. El cerebro humano es que la máquina es una maravilla, claro que es una maravilla el cerebro humano, pero los neandertales tenían el cerebro más grande. Como se sabe. Hay animales que tienen un cerebro más grande, la ballena, por ejemplo, el elefante tiene el cerebro. Entonces, no era cuestión de cantidad, y esto ya lo señaló Darwin, que Charles Darwin, el gran genio de la evolución, del origen de las especies, y claro, aquí, por eso quiero poner en valor y señalar que estamos ante, por fin, una señal inequívoca de qué es lo que nos hace específicos. Y son esos 267 genes identificados por este equipo internacional y multidisciplinar, y que resulta que es nuestra capacidad de ideación. Yo prefiero llamarle capacidad de ideación, de idear, porque el equipo internacional hablaba de la capacidad creativa. Aunque son similares, y no quiero tampoco entrar en estas cuestiones porque los científicos ya sabemos que nos liamos mucho con las terminologías, con las puntualizaciones, pero simplemente señalar que, bueno, crear es más tangible, parece que tienes cuando creas un objeto, cuando creas algo, y en cambio idear no hace falta ir a esa a lo tangible, y esa es la capacidad que tenemos todos nosotros. Yo a lo mejor no soy creativo en el sentido de que componer un poema o de una pieza musical o cualquier. Siempre estamos pensando, eso que inventen ellos, ¿no? O esos son los científicos, o la capacidad creativa, la capacidad o lo mismo cuando digo la capacidad de ideación. No. La capacidad de ideación la tenemos todos. Es como tus brazos y como tus piernas o como tus ojos. Lo ha dicho este equipo. Son 267 genes que además no se especifican. Dicho lo cual, ya presentado esto, que no es poco, porque repito, viene a cerrar o viene a completar todas unas sesudas disquisiciones, debates, corrientes teóricas, etcétera, sobre todo dentro de la filosofía, el naturalismo, el existencialismo, el esencialismo,
En fin, ¿qué os voy a contar? En fin, era un sinfín, ¿no? No veíamos, no se llegaba a nada tangible y llegan estos equipos genetistas, o bueno, multidisciplinarios, repito, de inteligencia artificial, antropólogos, especialistas neurólogos, etcétera, etcétera, y ¡pum! Identifican 267 genes que son los específicos, los que no tienen ni los neandertales, ni los monos, ni las plantas, son específicos del Homo sapiens, y resulta que coinciden esos 267 genes con la capacidad de ideación o creación. Bien, eso es lo que yo digo en el libro Animal de Realidades. ¿Por qué Animal de Realidades? Es una denominación que no es mía, es del gran filósofo español Xavier Zubiri, que ya en su día hablaba de que el hombre, lo que pasa es que, bueno, no centraba que ese fuese ni la esencia, ni que no se especificase, pero sí que hablaba, como muchos autores, desde Martin Buber, desde Max Scheler, desde también María Corby, también actualmente vivo en España, que hablaban de que mientras que el resto de animales tenían una realidad que es la que señalaba John Locke o David Hume, de el estímulo-respuesta. El estímulo animal ve un león, pues echa a correr y ahí está, esa es la realidad del animal. Mientras que la realidad del ser humano está la del estímulo-respuesta, pero después la composición que nosotros hacemos de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que pensamos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos caracteriza. Bien, esto está dicho en el libro de Animal de Realidades y repito que recogiendo trayectorias, o sea, aportaciones pues, de otros autores, de otras corrientes, etcétera, etcétera. Y ahora, pues, la ciencia más tangible, por decirlo de alguna forma, ha corroborado. Dicho lo cual, paso a lo más importante, que es la difusión y la implicación que tiene este descubrimiento. Quiero decir que, para llamar la atención de los oyentes y del público en general, y para hacer oír y utilizar vuestra esta plataforma para la difusión, es que estamos ante un descubrimiento que quizá sea, bueno, sin quizá, es uno de los más importantes de nuestra historia y además supone una reevolución, la reevolución más importante que tenemos por delante. No es la revolución del 5G, no es la revolución de la inteligencia artificial, no es la revolución de los estados, que se unan los estados en unidades supranacionales y nada. Daros cuenta, o que la gente se dé cuenta que estamos hablando de la identificación de nuestra especificidad, que la tenemos todos, como igual que tenemos dos orejas, tenemos dos piernas, o tenemos un cuello, tenemos una cabeza, pues eso lo tenemos todos, que quede muy claro, porque ahora, a partir de ahora, somos conscientes y sabemos que esa es nuestra huella, nuestra esencia, hablando en términos filosóficos, o nuestra identidad evolutiva, como señalo en el libro, y ahora ya no vale el decir que no lo sabíamos, ahora ya lo sabemos, y si nosotros, para ir entrando un poquito en calor, o calentando un poquito el tema, si cuando fuera la razón, si cuando se señaló la razón como nuestra especificidad, como el animal racional, que hoy en día preguntamos, salimos a la calle y dicen, ¿cómo definiría usted al Homo sapiens? Pues un animal racional es la definición que está en vigor. Bien. Y con la razón, con René Descartes, la ilustración, la revolución científica, hemos llegado hasta aquí. Me refiero ya en cuanto a avances, en cuanto a tecnología, el poner el pie en la luna, en fin, todo lo que
vencer a las... Bueno, vencer, el por lo menos evitar las muertes pandémicas como, en fin, la medicina, los avances. Yo os voy a contar de todo lo que supuso y supone la ciencia, ¿no? Pues si eso fue, por así decirlo, poniendo nuestro foco de atención en la razón, imaginaros ahora si ponemos el foco de atención en nuestra capacidad de ideación. Y quiero, antes de nada, porque ¿y eso qué es de la capacidad de ideación? Einstein, o el Eureka, o la bombilla, o el descubrimiento. No. La capacidad de ideación es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estamos haciendo una ideación del día, nos cruzamos con alguien en la calle y dice, mira ese cómo me mira, o tal, o estás hablando con alguien y estás a la vez. No es el estímulo-respuesta, acordaros, no es el estímulo-respuesta del animal, sino que a la vez nosotros estamos diciendo, pues no sé si me estará contando Estamos ideando continuamente, tenemos una idea del mundo. Hoy, si te pregunto, Martín, ¿cómo te ha ido el día? Bueno, pues harías un balance, harías una composición del lugar, estarías ideando, y nosotros vivimos en nuestros mundos, porque ahí están, imagínate, las creencias, los valores, las ideologías, todo eso son construcciones nuestras, que ahí precisamente es donde nos diversificamos y somos tan... Porque además, ¿qué es la cultura? La cultura es una acumulación, precisamente, es un patrón de estas cosas que vamos creando. Ahí tenemos autores e historiadores, desde Pedro Laín Tralgo, por mencionar un caso en castellano, pero o el actual Yuval Noah Harari, donde habla de ficciones. Nosotros no es lo natural, no está en la naturaleza una ideología, no está en la naturaleza una naturaleza, un valor no está en la naturaleza, las creamos nosotros, por eso se llaman ficciones. Bien, pues todo eso es producto de nuestra capacidad de ideación y eso hasta ahora ha venido por lo menos en modo automático, porque claro, esto es como el andar o el que se te cierren los ojos, el pestañear o el respirar. Respiramos de una forma natural, no somos conscientes de ello y tampoco muchas veces somos conscientes de que nuestra cabeza está trabajando y esas famosas vocecitas que muchas veces, o esas composiciones del lugar, yo de esto no me fiaría, o tal, no sé qué, estas composiciones, esas ideaciones que hacemos permanentemente y todos los hacemos, repito, no estamos hablando de inventores, no estamos hablando de literatos, no estamos hablando de músicos, la capacidad creativa. No, la capacidad de ideación, repito, y ahí están la investigación, esos 267 genes los tenemos todos los Homo sapiens. Otra cosa es, a partir de ahora, si lo vamos a desarrollar o no lo vamos a desarrollar. Y ahí es donde viene la gran reevolución. Pongo las grandes revoluciones, como sabéis, han sido la cognitiva, hace unos 70.000 años aproximadamente, eso coinciden todos, nuestra capacidad de relación. Y por cierto, esta capacidad de ideación también dicen los investigadores de este equipo que está muy relacionada precisamente con nuestra capacidad de relaciones sociales y con el lenguaje. También, muchos destacan, claro, nuestro lenguaje no es lo mismo que el lenguaje de las ballenas, ni de los delfines, ni de los macacos, ni nada. Un lenguaje muy articulado, ya sabéis, se bajó la glotis, el cerebro, etc. Todo esto está más que estudiado. Pero la cuestión es que todo esto... Yo el otro día ponía un ejemplo para que me entienda la gente de una forma sencilla. Imaginaros que estamos ante la cadena, no la carrera, la cadena, porque la competitividad es otra de las cuestiones precisamente que señalo en mi segundo libro, que hay aún más certificado, porque ahí sí que lo certifica la evolución y el paso de los años, que la colaboración es más importante que la competitividad. Eso también deberíamos de inculcarlo, por eso señalo que en la guía existencial esa vamos por mal camino y
hay que seguir otra indicación, otra dirección. Bien, volviendo al tema, si hablamos de una cadena evolutiva donde nuestro coche, pues dice, nuestro coche destaca, vamos de primeros, vamos a poner esta presunción de que somos los más evolucionados y vamos de primeros. ¿Y por qué vamos de primero? Por el coche, el diseño de la carrocería del coche, que es muy aerodinámico y tal. No. Morfológicamente todo ya está demostrado, más que demostrado, que todo ese diseño de los dos ojos, la columna vertebral, las extremidades, los diseños morfológicos somos muy parecidos todos. Hombre, ya sabemos, se evolucionan de una forma, etcétera, etcétera, pero básicamente digamos que el chasis es también muy parecido. El motor, por decirlo, es el motor, es que tenemos un motor potentísimo en nuestro cerebro y tal. Repito, los tenían un motor más grande, los ballenas tienen un motor más grande. No, es que la inteligencia tal, los genes, bueno, vuelvo a repetir, los girasoles tienen 3 veces más genes que nosotros. Es decir, no estaba el quid de la cuestión, entonces no estaba, ni en el cuerpo, ni en la morfología, ni tampoco en las cosas que hacemos, la tecnología. Es que no hay ningún mono que haya llegado a la Luna, pero se ha visto que hay monos que utilizan pues herramientas para coger hormigas en un hormiguero, para cascar una nuez, así como pájaros, etcétera, etcétera, y hay tecnologías, por ejemplo, en la lógica, que nos quedemos tan razonados y tan inteligentes, hay pruebas de laboratorio donde los monos resolvían problemas numéricos con mucha más velocidad que un ser humano, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo no me quiero meter en estas cuestiones que son de otras especialidades. La cuestión es que, y vuelvo a la cadena evolutiva. ¿Por qué vamos de primeros en la cadena evolutiva? No es el chasis, no es el motor, no son, digamos, los asientos, las comodidades o el cuadro de mando. ¿Qué es lo que nos hace estar en esa cadena evolutiva tan evolucionada? 267 genes que son la capacidad de ideación. Esa piececita de un coche, que no son las ruedas, el ancho de las ruedas, no es nada de eso. No. Es una piececita que se llama capacidad de ideación. Y entonces la pregunta es, si esa capacidad, si esa piececita es la que nos ha permitido llegar hasta aquí, estamos aquí, gracias, porque aquí no están los neandertales, no están los denisovanos, no están el hombre de Luzón, y eran ya humanos, no homínidos, porque homínidos, el ergaster, el Homo faber, hay más homínidos y anteriores a los homínidos, venimos de una cadena evolutiva. ¿Y por qué somos la única especie? Bueno, pues es esa piececita de 267 genes. Fijaros si no es importante. Y la tenemos todos. No va a decir Einstein, no va a decir el que escribe, el autor, lo tenemos todos. Lo que hagamos con esa piececita, el desarrollo, lo mismo que el que cuida su cuerpo, que va a un gimnasio, que se muscula, o que para tener un cuerpo muy desarrollado, o salud, que se puede buscar. El que se desarrolla a nivel social, sociocultural, con empresarios, gente con éxito profesional, ya no digamos los famosos, los actores, los cantantes, tal, pues estás desarrollándote dentro de esa dimensión sociocultural. Pero desde el punto de vista evolutivo, si la evolución nos ha permitido llegar, o estamos aquí, es porque tenemos esa piececita. Algo de atención deberá merecer, y la tenemos todos, esa piececita, si nos ha permitido llegar hasta aquí. Y aquí, por eso digo, entra la reevolución más importante que tenemos por delante. Porque si fue en su día la revolución llamada cognitiva hace 70.000 años, si después la siguiente, la era axial, la llamada era axial, donde hubo ese despertar del saber, del conocimiento, etcétera, etcétera, en todo el mundo, no solo
en Grecia, como es conocido, sino también en Oriente, toda la Confucio, Buda, etcétera, etcétera. Y en América fue también, coincide en esos siglos 9 al 3 antes de nuestra era, en todo el mundo, la llamada era axial por Karl Popper, por el historiador Karl Popper. Otra gran revolución en cuanto a conocimiento, etcétera, etcétera. La siguiente fue la revolución, la ilustración, conjuntamente con la revolución científica. Y después la siguiente, la revolución industrial. Bueno, pues cualquiera de estas revoluciones, que ya son pasado, son del pasado, la que tenga, desde luego, la que tenemos por delante, insisto, ahora se habla mucho de la inteligencia artificial, de la realidad virtual, del 5G, de la Internet, en fin, todo eso. Pero todo eso, ¿de dónde viene? De nuestra capacidad viene de nuestra capacidad creativa, como dijo esta gente en la investigación. Entonces, si ahora empezamos a ser conscientes de que esa es la pieza que nos ha traído hasta aquí y que nos está permitiendo estar en la cadena evolutiva, en ese top, en esa puestos de cabeza, si empezamos a ser conscientes, imaginaros, ya solo en la educación, el sistema educativo, ya en nuestras casas, o ya no digamos el formal, pues que en vez de la memorización y la repetición de contenidos, se empiece a poner en valor ya desde la infancia, más de la infancia, esa capacidad de ideación, que no quiere tampoco quiere decir una capacidad de ideación de estar en la inopia o estar en el irte de... No, es algo que tenemos que, por ejemplo, para también decir de las posibles consecuencias y desde luego no aún estos sí que son ya futuribles más o menos por dónde pueden ir los tiros. Pero imaginemos lo siguiente, otra característica y ya que afecta a todo el mundo. Las famosas vocecitas que todos oímos y que muchos tomaban por una enfermedad, una esquizofrenia, estoy loco, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya neuropsicólogos, como por ejemplo Rex Jung de la Universidad de Nuevo México, hablaban de que nuestro cerebro, mitad del cerebro procesa, como los animales, estímulo-respuesta, y la otra mitad del cerebro es idea, ya le dan nuestra componente personal a las cosas que percibimos, a las cosas que vemos, a las cosas que oímos, y que vamos componiendo. Bueno, pues será mejor ser consciente de que como idea cada uno de nosotros para sacarle el mejor partido, ¿no? Y aquí, que yo ya cuando publiqué el libro, decía, esto supone el reconocimiento de nuestras pluralidades, pero nuestras pluralidades empezando por nosotros mismos. Si nos reconocemos nuestras pluralidades, es que somos plurales. No es que estemos locos de que hagamos esas vocecitas. No. Es que somos plurales. Por eso hablo de animal de realidades. Hay una realidad externa, hay una realidad interna. Como dijo, por ejemplo, María Corbí en su día. Entonces, si empezamos a asumir eso y empezamos a normalizarlo, pues ¿cuántas enfermedades mentales de las actuales se pueden evitar? ¿Cuántas? Y si admitimos nuestra pluralidad... Mira, recientemente en el libro que estoy leyendo venía una referencia que decía que Friedrich Nietzsche habla sobre el hombre de Schopenhauer, decía, y Schopenhauer sobre el hombre de Sócrates, decía que el odio era un escapar de nosotros mismos. El odio era escapar de nosotros mismos. Yo no quiero lanzar mensajes optimistas y dar cosas buenas, pero si nos metemos en el tema del odio, a todo el mundo ya se le puede venir lo que está pasando en nuestros círculos más desde nuestras propias vidas personales,
hasta ya no digamos a nivel social, a nivel de... Lo vemos en la xenofobia, lo vemos en cantidad de comportamientos nada aconsejables. Bien, pues ¿quién dice que si empezamos a reconocer nuestra propia pluralidad interna, como señala bien el título, Animal de Realidades, y nos tranquilizamos con nuestras realidades internas, con nuestras pluralidades internas, pues si admitimos y asimilamos eso, también vamos a asimilar las pluralidades ajenas del otro. Y a lo mejor aquí nos va más la paz que falta hacer entre nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que el autoconocimiento, lo dijo Sócrates, conócete a ti mismo. ¿Qué hacía con la mayéutica, con su metodología? Hacernos preguntas. Pero claro, si escapamos de... oigo voces o cualquier cosa, ¿por qué? Por desconocimiento. Pero es que ahora tenemos el conocimiento. La filosofía lo venía apuntando, y otras ciencias, la antropología, Max Scheler y Martin Buber, la antropología filosófica, etc., ya lo venían apuntando sobre estas características. Por ponerme el mérito, y no me gusta hablar de mí, no es así, pero el que dice, esta es nuestra característica identificativa, pero ya venían, o sea, no, esto es como América no la describió Colón, la puso en el mapa, como se suele decir, ¿no? O sea, ya existía. Esto también existía, lo ponemos en el mapa, ¿vale? Y si nos reconocemos a nosotros mismos, si empezamos a conocernos a nosotros mismos con estas pluralidades, repito que a lo mejor muchos estoy seguro que todo el mundo tiene referencias sobre la cantidad de ansiolíticos y de medicamentos que se están consumiendo y sobre todo en Estados Unidos, etcétera, donde es un problemón de la gente, pues ante esas falta de conocimiento y ante esas cuestiones que no sabemos abordar por lo ahora. Y que por eso hablo de la religión, porque si empezamos a poner el foco, lo mismo que pusimos el foco sobre la razón, si ponemos ahora el foco sobre nuestra pieza fundamental o esencial, mejor dicho, que desde el punto de vista evolutivo, pues quizá todas estas cuestiones empiecen también a solucionarse más de otra forma y no como lo venimos haciendo. Por eso hablo de que es la gran reevolución, porque juego un poco con las palabras, que tenemos por delante. No, insisto, no es la inteligencia artificial, no es Internet, no es el 5G, es este descubrimiento. Voy a citar porque también me parece muy gráfico para que nos entiendan los oyentes, a un autor que se llama Joe Dispenza. Seguro que lo conocéis, yo leí su libro Desarrolla tu mente o Desarrolla tu cerebro, donde él explica cómo después de que lo atropellara un coche y que los médicos le dieran por desahuciado que no iba a volver a andar, pues él, desarrollando su mente, desarrollando su cerebro, pues se autocuró, una cosa que los médicos no tenían explicaciones. Bueno, Joe Dispenza hoy en día tiene su propio canal, es un hombre que bueno, en fin, ahí está cualquiera que lo quiera buscar. En ese libro decía que el mayor capital humano estaba bajo tierra. A mí me llamó la atención, dice, bajo tierra. Dice, en los cementerios. Porque, y Joe Dispenza no habla de la capacidad de ideación, simplemente habla del desarrollo de tu mente. Y dice, ¿cuánta capacidad, cuántas ideas, refiriéndose a ideas,
no habrán visto la luz y están bajo tierra. Y yo decía, qué gran razón tiene. Dice, bueno, pues aprovechando esa cita de Lady Spencer, yo digo, pues a lo mejor, y por eso hablo de el gran descubrimiento y la gran revolución que supone este descubrimiento, es que ya esa capacidad ya no va a irse a bajo tierra, ya va a empezar a tener una atención por nuestra parte, tanto personal, porque, insisto, esto no es cuestión de, pues ya vendrá en el sistema educativo, ya lo pondrá en funcionamiento el gobierno. No, esto es cuestión de cada uno, empezando por cada uno, y si vamos sumando, como es en nuestro caso, ¿no? En una sociedad, la sociedad se hace de individuos. Si los individuos somos conscientes de esta capacidad y la vamos ya desarrollándola, atendiéndola, conociéndola y viendo todas, porque claro, primero, hasta ahora ni sabíamos de su existencia. No sabíamos de su, bueno, menos en algunos tratados, pero sobre todo lo que no se sabía, y eso está claro, hasta esta investigación, y mi libro hace 2 años que lo señalaba, pero esta investigación lo corrobora, es que era nuestra pieza, insisto, es nuestra pieza fundamental, esencial, existencial. Entonces, y la tenemos todos. Unos pues se irán no les dirán, bueno, pues mi vida continúa igual, bueno, por lo menos ya lo sabes. Y otros empezarán a decir, bueno, y esto, pues mira, pues a lo mejor, yo qué sé, como el que empieza a hacer, cuando se dice que hacer caminar, pues viene bien para la salud y el corazón, bueno, pues empieza a dar sus paseos. O como quien dice, pues que para tener un buen futuro, pues necesitas unos estudios, una formación, y por eso pues empezaron a gente a hacer sus carreras y tener sus estudios, etcétera. Quiero decir que ante este anuncio, ante este descubrimiento, yo pienso que tenemos nuestro gran reto, nuestra gran revolución cruzada. No sé si... Sí, Gabriel, justo te quería decir, de verdad que nos ha quedado muy corto el tiempo, pero me ha parecido interesantísimo todo lo que has mencionado. Por aquí he apuntado algunas cosas, sobre todo el tema de la reevolución, que es algo muy interesante, no solamente viéndolo desde el punto de vista de lo tangible, de lo concreto, de lo que podemos ver, sino también de lo que es nuestra esencia misma, como tú lo habías recalcado, y lo que es nuestra web, lo que también permite centrarnos más en nosotros mismos como una comunidad, como un todo, para enfatizar más en lo que es la colaboración, no en la competición que generalmente nos inculcan desde pequeños, desde niños. Y que esto nos haría también de repente ir cerrando brechas, no solamente brechas de países, brechas culturales, sino también brechas a nivel local, porque también a nivel local podemos encontrar muchísimas llamadas diferencias que podemos observar ya en un primer plano la parte morfológica, pero debemos ir mucho más profundamente. Y algo también que me ha llamado muchísimo la atención es el tema de